Un saludo cordial para todos. En esta oportunidad voy a tener a bien explicar lo que son las ecuaciones diferenciales. Pues una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona variables, funciones y sus derivadas. Vamos a ver en qué consiste cada uno de esos términos. Como comentaba, una ecuación diferencial pues es una ecuación donde se relacionan funciones, las derivadas de esas funciones y sus variables. Entonces, para ello vamos a aclarar en qué consiste cada término. Pues una función, ustedes recordarán, ya sabrán de que lo representamos como f de x. Puede ser representada también como y simplemente. Las derivadas pues lo representábamos como f' de x o simplemente y'. También tenemos la notación de Leibniz de y sobre dx. Y pues las variables que hemos utilizado hasta el momento es x. Entonces una ecuación diferencial relaciona estos tres conceptos a través de una igualdad. Veamos, también en las ecuaciones diferenciales puede aparecer derivadas de segundo orden y así cualquier derivada también, derivada de tercer orden, de cuarto orden, hasta el orden que se desee. Entonces veamos, un ejemplo de ecuación diferencial sería la siguiente. f' de x va a ser igual a 2 por f de x más 3. Como podemos ver, esta expresión es una ecuación donde se está relacionando la derivada de una función, la función y la variable que en este caso está representada por x. Esta misma ecuación puede ser representada de la siguiente forma: derivada de y con respecto de x es igual a 2 veces la función más 3. Entonces aquí tenemos la forma en que puede ser representada una ecuación diferencial. Pero ¿de dónde surgen las ecuaciones diferenciales? Pues cuando nos dedicamos a un estudio de matemática aplicada, nos hemos dado cuenta de que las funciones pues representan cantidades físicas y sus derivadas representan razones de cambio. Entonces una ecuación diferencial surge de relacionar esas variables, esas cantidades con sus derivadas, igual que sus funciones. Ahora vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales. Para ello vamos a borrar lo que tenemos aquí. Vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales. Pues es muy importante que conozcamos la clasificación de las ecuaciones diferenciales, ya que conocerlas o saberlas clasificar correctamente nos va a ayudar
al momento de que nosotros querramos solucionar alguna ecuación, ya que esto pues nos ayudaría a identificar fácilmente el método de solución que se requiere para solucionar la ecuación que se nos presente. Entonces, tenemos la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Dice que estas se pueden clasificar por su tipo, por su orden y por su linealidad. A través del tipo, del orden y de la linealidad, pues podemos clasificar las ecuaciones diferenciales. Veamos, clasificación de ecuaciones diferenciales según su tipo. Bueno, según el tipo dice que estas ecuaciones diferenciales pueden ser ordinarias, pues aquellas ecuaciones diferenciales, de tipo ordinarias son aquellas que contienen derivadas con respecto a una sola variable independiente. Por ejemplo, esta, dy de x menos 3 es igual a 2x. Como podemos ver, contiene derivadas en donde solo aparece una variable independiente, en este caso es x. Y también, según el tipo, las ecuaciones diferenciales pueden ser parciales. Pues las ecuaciones diferenciales parciales son aquellas que contienen derivadas con respecto a más de una variable. Por ejemplo, dy de x menos 3 dy de z es igual a 2x. Por ejemplo, esta es una ecuación diferencial de tipo parcial, ya que podemos ver que contiene derivadas con respecto a más de una variable, en este caso x y z. Bueno, en conclusión, las ecuaciones diferenciales de tipo ordinarias son las que surgen de las derivadas ordinarias de funciones, o sea, con respecto a una sola variable independiente. Y las parciales son aquellas que surgen de derivar parcialmente, como su nombre lo indica. Es decir, que surgen de funciones multivariables. Esa es la clasificación de las ecuaciones diferenciales según su tipo. Ahora vamos a ver la clasificación de las ecuaciones diferenciales según el orden. Bueno, si atendemos a la clasificación de ecuaciones diferenciales según su orden, estas pueden ser de primer orden. Pues las de primer orden son aquellas que contienen derivadas hasta la primera derivada, como por ejemplo esta podemos decir que es de primer orden, ya que únicamente contiene hasta la primera derivada. Recordemos que el orden de una ecuación diferencial lo determina la máxima derivada presente en esa ecuación diferencial. Entonces es ahí donde decimos que esta es de primer orden porque únicamente contiene hasta la primera derivada. Podemos tener la de segundo orden. Podría ser un ejemplo de segundo orden, esta que tenemos aquí. Puede haber una de tercer orden. Como es de tercer orden, va a aparecer en la ecuación diferencial hasta la tercera derivada.
una de cuarto orden. Ya de cuarto orden adelante, pues las derivadas ya no lo notamos con la notación prima, sino que ya con el índice a la cual corresponde el orden. Podemos continuar con la clasificación hasta llegar a de n orden, ya que puede ser hasta la enésima derivada. Entonces, es así como clasificamos las ecuaciones diferenciales según su orden. La de primer orden, y después tenemos la de segundo orden, tercer orden, cuarto orden, y hasta n orden, o sea, enésimo orden, ya que eso va a representar hasta qué derivada aparece en la ecuación diferencial. Algo que debemos de atender muy claro también es de que a partir del segundo orden en adelante, estas se resumen clasificándolas como ecuaciones diferenciales de orden superior. O sea que cuando tenemos una ecuación diferencial de segundo orden en adelante, únicamente podemos decir que esa es clasificada dentro del orden superior, o sea, ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces, es así como clasificamos a las ecuaciones diferenciales según su orden. Bueno, y ahora clasificando a las ecuaciones diferenciales según su linealidad, pues ¿cómo vamos a ver o a identificar si una ecuación diferencial es lineal o no lineal? Pues para ello debe de atender a una forma de linealidad. La forma de linealidad a la que debe atender una ecuación diferencial es esta forma. Como podemos observar, aparece A subíndice n multiplicado por una función que depende de la variable x, la cual es variable independiente, y multiplicado por la derivada de esa función. También aparece A subíndice n menos 1, A subíndice n menos 2, podemos llegar hasta A subíndice 1, donde ya la derivada está a la primera derivada nada más, y A subíndice 0, donde ya aparece la función sin derivar, y toda esa expresión está igualada a una función que depende únicamente de la variable independiente, en este caso f de x. Veamos cómo vamos a comprender esta forma de linealidad, que parece un poco compleja. Pues tenemos aquí 2x a la cuarta, que está haciendo el papel de a subíndice n, x. Y esta función acompaña a la máxima derivada presente en esta ecuación diferencial. Pues podemos ver que el siguiente aparece aquí, seno de 2x al cubo. Veamos, únicamente depende de la variable independiente x, no hay ningún problema. Aquí teníamos de grado 3, ahora de grado 2, más, aquí me aparece 3x a la quinta más logaritmo natural de x. Pues tampoco hay algún problema, ya que esta función únicamente depende de la variable x, variable independiente. Aparece la primera derivada. Y por último aquí tenemos 2x al cubo, que está multiplicado con la función que es y. Y todo eso está igualado a 3x, o sea, una función que contiene únicamente la variable independiente, en este caso x. Entonces, por lo tanto, podemos decir que esta ecuación diferencial es lineal. ¿Cómo esa ecuación diferencial no sería lineal? Que aquí, por ejemplo, estuviera igualado a 3e a la y, ya que ahí ya podemos ver que nos aparece la variable dependiente y. Entonces, con el simple hecho de estar igualado a 3e a la y, pues vamos a decir que esta ecuación diferencial no atiende a la forma de linealidad. Pero como lo teníamos en x, dijimos que sí era lineal. Otra forma de que no sea lineal, que uno de estos factores, uno de estos coeficientes,
tengan participando a la variable dependiente y, como por ejemplo aquí 3x a la quinta más logaritmo natural de y, que está multiplicándose con la derivada. Entonces ahí podemos decir que esta ecuación no es lineal, ya que no estaría atendiendo a la forma de linealidad. Y así podemos seguir comprobando algunas otras ecuaciones diferenciales para ver si estas son lineales o no lineales. Bueno, y después de haber clasificado las ecuaciones diferenciales, vimos que según su tipo pueden ser ordinarias y parciales. Según su orden, pues pueden ser de primer orden o de orden superior. Como dijimos que a partir de orden 2 o de segundo orden, pues ya son clasificadas como orden superior. Y también vimos que pueden ser lineales y no lineales. Ahora vamos a estudiar o vamos a comprender lo que es la solución de una ecuación diferencial. Bueno, pues vamos a estudiar lo que es la solución de una ecuación diferencial ordinaria. Esta se abrevia como EDO, ya que hasta el momento solo vamos a atender lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, aquellas que únicamente contienen derivadas que dependen de una sola variable. Y para ello, pues vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, se nos da la ecuación diferencial. Dice, tenemos ahí y' menos 2x es igual a 0. Y se nos pide identificar cuál es la solución para esta ecuación diferencial. Entonces, para ello podemos únicamente derivar cada una de las funciones para ver qué ecuación diferencial, o sea, qué función es la que soluciona esta ecuación diferencial. Pues para comprender mejor esto es necesario que derivemos esta función, ya que como se dijo al principio que la ecuación diferencial pues tiene algo especial, no es como unas ecuaciones algebraicas o ecuaciones logarítmicas o ecuaciones trigonométricas, ya que en esas ecuaciones, que seguramente lo vimos con anterioridad, ahí nosotros hallábamos números que satisfacían la igualdad. En este caso nosotros vamos a hallar funciones. Entonces, para ver qué función es la que satisface a esta ecuación diferencial, únicamente debemos de derivarla. Pues si derivamos y es igual a e a la x, pues nos va a dar lo mismo, que la derivada de y sería e a la x. Si derivamos y es igual a 4 menos 7x, pues ahí obtendríamos únicamente menos 7. Entonces no se acercaría como para decir que es una solución. Si derivamos y es igual a x al cuadrado, pues tendríamos que y' es igual a 2x. Entonces, verifiquemos. Donde corresponde a y', vamos a sustituir la derivada de la función que nos dan. Entonces, podemos decir que 2x menos 2x es igual a 0. Como si se cumple la igualdad, satisface que este valor sea 0, entonces podemos decir que
x al cuadrado es una solución para esta ecuación diferencial. Pero, ¿qué pasaría si yo agrego aquí, por ejemplo, retomando la función, y es igual a x al cuadrado más 3? Pues la derivada seguiría siendo 2x. Si yo agrego aquí x al cuadrado más 4, pues la derivada seguiría siendo 2x. Entonces, podemos decir que esta función es una solución particular. Es una solución particular de la ecuación diferencial y' menos 2x es igual a 0. Como veíamos que si yo tenía y es igual a x al cuadrado más, y estábamos probando cualquier constante, 1, menos 1, 2, 5, 10, pues esta función siempre va a satisfacer a la ecuación diferencial. Entonces podemos reglamentar de forma general más c. Entonces vamos a decir que esta función es una solución general de la ecuación diferencial planteada, ya que en una sola expresión estamos expresando la gran familia de funciones que satisfacería esta ecuación diferencial, que es y' menos 2x es igual a 0. Entonces, la solución de una ecuación diferencial ordinaria puede ser solución particular, como el caso de y es igual a x al cuadrado para esta ecuación diferencial, y y es igual a x al cuadrado más c sería la solución general para esta ecuación diferencial. Y es así como tenemos las soluciones de una ecuación diferencial. Bueno, y por último tenemos también a bien explicar lo que es la verificación o la comprobación de la solución de una ecuación diferencial. Entonces, para ello se nos plantea la siguiente ecuación. Vamos a comprobación. Bueno, como decía, vamos a explicar la comprobación de la solución de una ecuación diferencial. Pues aquí se nos da la siguiente ecuación diferencial. 2y' más y, o sea la función, es igual a 0. Y nos piden que comprobemos cuál de estas funciones son solución para la ecuación diferencial que se nos plantea. Para ello, pues es necesario que derivemos estas funciones. Veamos, para la primera función, y' de la primera función sería e a la menos x medios multiplicado por la derivada del argumento, que sería menos 1 medio. Entonces y', o sea la derivada de la primera función, menos 1 medio de e a la menos x medios. Esta sería la derivada de la función que nos dan en primer caso.
Entonces vamos a sustituir esa derivada obtenida en esta ecuación diferencial. 2 medio de e a la menos x medios más la función e a la menos x medios. Eso tiene que ser igual a 0 para decir que esta función es una solución de la ecuación diferencial que se nos plantea. Podemos simplificar, nos daría menos e a la menos x medios más e a la menos x medios, y eso va a ser igual a 0. Entonces vamos a decir que esta función es una solución para la ecuación diferencial planteada. Pero también nos piden comprobar si y es igual a la e a la x medios. Si es una solución o no. Bueno, ya comprobamos que la primera función y es igual a e a la menos x medios sí es una solución para esta ecuación diferencial. Entonces, ahora vamos a comprobar la segunda función que se nos da. Veamos si es solución para esta ecuación diferencial. Para ello vamos a derivar la derivada de y, o sea, y' es igual a e a la x medios, bueno, por la derivada del argumento. En este caso la derivada de x medios sería un medio. Y' entonces va a ser igual a un medio de e a la x medios. Esta sería la derivada, vamos a comprobarla en la ecuación diferencial que se nos plantea. 2 que multiplica la derivada, que es un medio de e a la x medios más la función. Esta función estamos comprobando e a la x medios, eso tiene que ser igual a 0. Aquí podemos simplificar, nos queda únicamente e a la x medios más e a la x medios, eso tiene que ser igual a 0. E a la x medios más e a la x medios, tenemos dos veces e a la x medios, y eso no es igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que y es igual a e a la x medios no es solución para esta ecuación diferencial planteada. Bueno, es así como pues hemos explicado lo que son las ecuaciones diferenciales, su clasificación, la forma de resolución, digamos las soluciones particulares, las soluciones generales, y por último pues hemos comprobado también cuando una ecuación diferencial tiene a una función como solución. Pues para ello fue el último procedimiento que realicé, esperando que esta pequeña información a través de este video sea útil para usted que nos ve, donde quiera que se encuentre. Muchas gracias.